Otro ejemplo, en este caso un no ejemplo, es por ejemplo si consideramos la función que a un x le asigna su cuadrado. Esta es una función cuadrática, pero veamos que, que esta función cuadrática no es una transformación lineal. Que si queremos verificar que una función es o no es una transformación lineal, debemos verificar si preserva o no la estructura, en este caso la suma, por ejemplo. Veamos que si yo tengo una suma, como x más y la elevo al cuadrado, si esta función fuese una transformación lineal, entonces el cuadrado de la suma debería ser la suma de los cuadrados. Sin embargo, esa identidad que acaba de decir es falsa. En general, si yo tomo x y y números reales, el cuadrado de una suma no es la suma de los cuadrados. Entonces, esta función que a un x le asigna su cuadrado no es una transformación lineal. Tampoco se saca constante, ¿verdad? Si yo hago alfa por x y lo elevo al cuadrado, esto no es alfa por x al cuadrado, que sería la operación de sacar la constante y evaluar la x. Entonces, la función cuadrática que agarra un elemento y lo envía a su cuadrado no es una transformación lineal, no debería serlo, ¿verdad? Simplemente estamos verificando que no cumple las propiedades de preservar la estructura de espacios vectoriales, en este caso la estructura de R. El siguiente ejemplo es tal vez el ejemplo más importante que vamos a estudiar a lo largo de del semestre, es la transformación lineal que a un espacio vectorial de dimensión finita y una base dada. Si yo a un espacio vectorial escojo una base, aquí la denombré v1 hasta vn, yo puedo considerar la función que a un elemento de v le asigna las coordenadas de ese elemento respecto de la base. Entonces, recordemos que la definición de esta operación es: las coordenadas son la n-tupla, tengo un elemento que vive en cada n, es la n-tupla que determina la única combinación lineal de los elementos de la base que me representan a v como combinación lineal de dos elementos. Entonces, esta función es una transformación lineal entre el espacio v y el espacio k la n. Solamente a k la n se le llama, en este contexto, se le llama el espacio de coordenadas de v. En este espacio es que viven las coordenadas de los elementos de v respecto de una base. Vamos a ver que esta función me permite trasladar información de v a un espacio mucho más ameno, ¿verdad? Al espacio de n-tuplas. Por ejemplo, ustedes en la tarea demostraron que un subconjunto es linealmente independiente solamente si el conjunto de sus coordenadas respecto a una base es linealmente independiente. Es decir, que una pregunta sobre un conjunto de elementos de un espacio vectorial la puedo contestar traduciendo los elementos a n-tuplas. Y aquí, en este espacio de n-tuplas, puedo trabajar con reducción gaussiana, existe el criterio del determinante, existen más herramientas que en un espacio vectorial arbitrario no van a existir. Entonces, esta función va a ser una de las transformaciones lineales más importantes que vamos a estudiar a lo largo de este semestre.